Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno, conocíamos estos días el 12º informe AROPE sobre la situación de la pobreza en España y, por supuesto, en Canarias. Un informe por el que, por supuesto, entendemos que no hay ningún motivo para sacar pecho. Un informe que debe de preocuparnos a todos y un informe que lamentablemente viene a certificar que Canarias, desde hace ya algunas décadas, está convirtiendo la pobreza casi en una situación estructural. Pero un informe, y digo esto porque de la misma forma que no vamos a plantear un escenario de optimismo con estos datos, queremos también alejarnos del tremendismo que algunos utilizan, sobre todo cuando han tenido responsabilidades de gobierno en esta comunidad autónoma, y hemos escuchado estos días cómo se alarman con estas cifras cuando las tuvieron peores durante 4 años, precisamente sin ningún tipo de incidencia, sin ninguna crisis sobrevenida como las que nos ha tocado vivir año tras año en esta legislatura. Pero también hay aspectos positivos en los que yo quiero centrar mi discurso hoy. Primero, son casi 30.000 personas las que han salido en este último año de la situación de riesgo de exclusión social y de pobreza en Canarias. Importante. Son más de 375.000 personas las que no han engordado aún más las cifras de pobreza, afortunadamente, gracias a las políticas públicas, tanto estatales como las políticas públicas canarias. ¿Esto qué quiere decir desde la perspectiva de Nueva Canarias? Que con políticas públicas potentes, dirigidas al conjunto de la ciudadanía, se puede revertir la situación de pobreza en cualquier lugar y, por supuesto, en Canarias. Que no estamos condenados a que esta situación se haga eterna y se está demostrando. Que es más fácil hacer eso cuando por fin tenemos un plan canario de vivienda, elemento estructurante en la situación de pobreza de la familia, que cuando hemos carecido de él durante más de 10 años, cuando por fin vamos a tener una renta de ciudadanía a final de este año y no cuando se nos negó a partidos como Nueva Canarias en la legislatura pasada el poder impulsar, por ejemplo, una ley que venía a combatir de manera directa la situación de pobreza. Que los ERTE, los ICO, las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, las ayudas a la familia, el incremento de la PSI, en definitiva, que todo eso ha ayudado a que 375.000 personas no entren en situación de pobreza. En definitiva, la situación es grave, sobre todo para quienes la padecen, pero es fundamental contar con gobiernos que creen que desde el ámbito público se puede revertir. Con el beneplácito del señor Campos, añado a la pregunta anterior el grupo de trabajo antifraude para fondos europeos que me apuntaba el señor Barragán, aprobado por el Parlamento del Gobierno de Canarias. Y tiene usted razón. Este informe AROPE 2008-2021 es un informe necesario. Este Gobierno no va a decir, como han hecho otros, que no ve pobreza en las calles, porque la hay. Creo que esa afirmación, cualquiera puede equivocarse, fue un error tremendo de un responsable público en otra comunidad, en este caso fue Madrid, diciendo que no hay pobreza en Madrid. Aquí, en el debate de la nacionalidad, ponía los ejemplos del informe anterior, en el que Canarias crecía 4 puntos en pobreza, pero había comunidades que crecían 41 puntos y otras más de 30 puntos en pobreza. La pobreza en Canarias no es nueva, no es reciente, y por tanto hay que seguir trabajando para intentar reducir esa brecha entre los que más necesitan y los que más tienen. Es verdad que el escudo social ha funcionado y lo dice el informe AROPE. Ha sido fundamental ese escudo social, los ERTE, los ICO, el empleo. El que tengamos hoy datos de empleo como el que tenemos, el mayor momento de empleo de la historia de Canarias es este, donde hay mujeres trabajando es este, donde tenemos menos paro de jóvenes en muchos años es ahora, cuando tenemos contratos más indefinidos es también en octubre, noviembre del año 2022. Todo eso ayuda, sin ninguna duda, para que no aumente la pobreza. Dice el informe que de no tener ese escudo social tendríamos hoy más de 375.000 personas más en pobreza en Canarias, que se ha conseguido sacar de la pobreza a 30.000 personas, que por fin, y después de 8 años de ir subiendo la pobreza, esta es la primera vez donde no ha aumentado la pobreza, aunque los datos de la pobreza del año 21 son semejantes a los que había hace 14 años. Y todos esos datos son datos que también animan a seguir trabajando desde el escudo social, que se puede, se consigue. ¿Por qué? Lo decía antes, porque si teníamos 5.000 familias que recibían la prestación canaria de inserción, con errores que los hay, hoy son 40.000 y eso no es autocomplacencia. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos tienen que tener más recursos para los derechos sociales. Ahí está la aportación que se da a las corporaciones locales para el 23, la más alta de su historia. Ayer lo reconocía, por ejemplo, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, para responder a algo que está muy cerca, porque es competencia propia de los ayuntamientos, y son los derechos sociales. Y ese es el camino a seguir. Tenemos todavía trecho por delante y capacidad de corrección.
Pero para eso también significa, señor Campos, y yo lo agradezco en su pregunta, políticas que apuesten por equilibrar la estructura social. En otros momentos era al revés.